¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Saludamos a todos los que están sumándose a esta transmisión. Esto es Café de la Gracia recargado, capítulo número 3, número 4, ya no recuerdo el número, pero estamos conectados a través de las distintas plataformas de Metanoia TV. Primeramente, mtna.tv. Usted puede encontrar este registro o somos MTNA TV en redes sociales también. Pueden buscarnos después para ver completa la transmisión si es que no alcanza a ver la completa ahora, si tiene algo que hacer, qué sé yo. También agradecemos a los medios de comunicación asociados a través de los cuales sacamos esta transmisión para toda la zona lacustre, la región de la Araucanía, Chile, Pucón, La Voz de Pucón. Gracias, La Voz de Pucón, por permitirnos llevar este contenido a su audiencia. También agradecemos para toda la región de los ríos a ATV Valdivia, casi 30, 29 años al servicio de la región de los ríos y de la ciudad de Valdivia, ATV Valdivia, el canal de Valdivia. Soy Hernández Chile, ahí están mis redes sociales, por si quieren comentar o seguir alguna conversación que quede pendiente en esto. Estamos leyendo los comentarios de cada uno de ustedes, pero antes saludamos a mi compañero de labores, Jorge Vergara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Esteban. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está el clima por allá? Ahora tranquilo, pero anoche no nos dejó dormir. Un temporal extremo. Ya. Mucho viento, pero bien. Oye, para la gente que nos está viendo de otros países, estamos nosotros en el sur de Chile, zona que acaba de comenzar el invierno y se hace sentir que comenzó el invierno acá ya en nuestra zona. Así que, bueno, insisto, saludamos a todos los que nos están viendo, estamos siguiendo los comentarios también, así que por favor coméntenos, porque sus comentarios buenos y que aportan, respetuosos, inclusive si no están de acuerdo, salen al aire y podemos incorporarlo también, van a quedar en el registro para que puedan ser parte también de esta conversación. Bueno, Jorge, llevamos ya varios capítulos. Yo no me acuerdo si es el tercero o el cuarto, recuérdame. Perdí la cuenta. Creo que es el cuarto. Pero es el cuarto, pero debería ser el quinto. Debería ser el quinto, pero tuvimos un problema climático también hace un par de semanas que nos hizo suspender el jueves antepasado que nos hizo suspender. Pero bueno, estamos ya el cuarto capítulo. Entonces, saludos muchachos, dice César, saludos. Mira, Ingrid Salazar dice, hola, muy buenos días desde La Serena, acá un lindo día de sol, saludos Ingrid, qué sana envidia, se puede decir eso, ¿no? En un programa cristiano, pero igual lo vamos a decir, se entiende. Oye, saludamos a todos los que están en distintas partes de la región o del país disfrutando también de un clima diferente. El capítulo de hoy, Jorge, es un capítulo, yo diría que quizás podría haber sido el primer capítulo, pero por alguna razón la dirección periodística la producción periodística de este programa lo ordenó de una forma diferente, pero creo que tiene un contexto y creo que permite poder direccionarnos bien además. El capítulo de hoy tiene que ver, tal como dice ahí el título, de aquellos que han llegado a través de las redes sociales, titula Estamos muertos. Y probablemente es un tema controversial, es un tema incómodo. Yo creo que es entre los más incómodos del evangelio cristiano para el alma humana hoy día, porque de alguna forma significa cuestionar un elemento que es fundamental en la formación, en la configuración de cada ser humano, que es el hecho de que, según lo que la Escritura nos enseña, el hombre, a pesar de que cree estar vivo, según Dios, está muerto. Pero como siempre lo hacemos, Jorge, y ayúdanos tú tienes mucha más facilidad que yo para eso, expliquémosle a la gente qué podemos entender cuando hablamos de muerte, primeramente, o cómo resolvemos, o qué, o qué es lo que nos referimos en realidad cuando hablamos del concepto de muerte en un sentido amplio, no solo la muerte espiritual, sino la muerte en general, digamos, para que la gente pueda hacerse una idea un poco de qué es lo que Dios habla, qué es lo que Dios se refiere cuando dice que estamos muertos. Sí, mira, probablemente lo más fácil que a mí se me daría para explicarlo es así. Dios es el Dios vivo, ¿verdad? Jesucristo es la vida, él mismo lo dijo, siendo Dios mismo. Entonces, la muerte vendría siendo todo aquello donde no está Cristo, donde no está Dios, donde no está la vida.
¿verdad? Donde en el caso del ser humano, como nosotros conocemos la escritura, nos enseña que el ser humano en Adán fue creado y que él permaneció en una relación estrecha con Dios. No sabemos nosotros cuánto tiempo, porque él estaba vivo, tenía una relación con el Dios vivo. Hasta que él pecó, yo creo que vamos a llegar ahí. Y él fue desvinculado, fue separado del Dios vivo. Y eso es estar muerto, donde no hay vida, donde la vida ya no está, donde no está la vida. No sé si queda claro. Me parece que es lo más sencillo que se me ocurre. Sí, no, lo entiendo, y creo que nos permite poder iniciar la conversación con un poco más de consistencia. O sea, tenemos que partir diciéndole a la gente que cuando hablamos de muerte y que los criterios que definen la vida y la muerte no son necesariamente aquellos con los cuales nosotros hemos crecido. Estamos hablando desde la cosmovisión de Dios, desde cómo Dios ve las cosas, de cómo Dios se revela por medio de la Escritura. O sea que Dios, eventualmente podría Dios considerar muerto aquello que nosotros consideramos vivo. O sea que yo puedo tener una visión y ver a algo o a alguien y creer que ese algo o alguien está vivo, pero Dios llamarle a eso muerto. ¿De acuerdo? O sea, y ejemplos tenemos por montones y vamos a ir ahondando en ello, pero ese solo elemento ya a mí me parece que es tremendamente conflictivo un poco para la cosmovisión y para el pensamiento actual. Además de que, por cierto, ridiculiza o humilla el intelecto humano, porque imagínate, tratemos de ser lo más práctico, vamos, las personas viven, las personas crecen, las personas se desarrollan con una cosmovisión, con una forma de entender algo tan esencial como la diferencia entre la vida y la muerte, y viene Dios y derechamente destruye esa forma de pensar, esa forma de distinguir entre lo que es vivo y lo que está muerto. Y o sea, de alguna forma humilla esto, el pensamiento, el intelectualismo del ser humano, la forma de razonar, porque nos está diciendo derechamente que los criterios que nosotros hemos construido para distinguir algo tan esencial como lo que es vivo, como lo que está vivo y lo que está muerto, en realidad esos criterios son inservibles. Sí, exactamente. Bueno, va un poquito de la mano con el capítulo anterior. El ser humano, hablábamos de la ceguera en la que se encuentra. Y en esa ceguera el ser humano le ha dado respuesta a muchas preguntas que la humanidad por largo tiempo ha tenido, se ha planteado, y las respuestas que viene a dar nacen desde una ceguera. Entonces, por desconocer la Escritura, por desconocer el Evangelio, por desconocer lo que es la Biblia. Entonces, como tú bien decías, cuando hablamos de esto, es humillante para el intelecto humano, porque es algo totalmente nuevo para el razonamiento humano. Nosotros sabemos que esto ocurrió antes de toda la filosofía que hoy día gobierna, de todas esas respuestas que ha dado la humanidad. Nosotros sabemos que la Escritura, lo que ocurrió acá fue en el inicio, cuando Dios crea al hombre, cuando el hombre cae. Entonces, finalmente es una respuesta que emana desde la ceguera del ser humano. Entonces, evidentemente para ellos, cuando nosotros decimos que la muerte es esto, estar separados de Dios, les suena conflictivo, quizás en su cabeza les suena un poquito, por lo menos es novedoso, ofensivo, ¿cómo no? Entonces, no sé si me explico un poquito. Sí. O sea, bueno, y de alguna forma nos tiene que hacer pensar porque aquí viene en realidad el centro del problema. Así, no es tan grave. Uno podría decir, oye, no es tan grave que Dios piensa algo diferente a nosotros en sí. O sea, así como no es tan grave que tú y yo podamos tener una diferencia de opinión, pero si tú vienes a mi casa o yo tengo que tomar una decisión respecto a ti, algo tan importante, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si yo pienso, si a mí me parece que tú eres bueno para una determinada tarea y tú piensas que no, o al revés, yo pienso que tú no eres bueno para una determinada tarea y tú piensas que eres bueno, en sí no tiene ninguna implicancia a menos que tú necesites trabajo, ¿me entiendes? A menos que tu futuro dependa de una decisión mía, ¿me entiendes? O sea,
no es tan grave que pensemos igual que pensemos diferente a Dios, por decirlo de alguna forma, que nosotros consideremos vivo lo que Dios considera muerto, a menos que de Dios dependa y de nuestro criterio, nuestra condición eterna. O sea, si Dios determina nuestra eternidad, pareciese ser, solo desde un análisis meramente lógico, que es relevante, que es gravitante poder estar alineados a los criterios con los cuales Dios determina nuestra eternidad. O sea, yo necesito saber cuáles son los requisitos que Dios tiene para poder estar eternamente con Él, si es que verdaderamente quiero estar eternamente con Él. No sé si me explico, se entiende. Entonces, en la práctica, este dilema, esta diferencia de criterio, por usar un lenguaje lo más didáctico que podemos, se vuelve relevante cuando comenzamos a comprender quién es Dios. Para los hombres puede ser una diferencia de opinión. Yo creo que estoy vivo, Dios considera que estoy muerto. No importa, no pasa nada, puedo vivir así hasta que enfrento la muerte y me encuentro cara a cara con aquel que va a juzgarme a partir de sus criterios, no de mi opinión respecto a mí mismo. O sea, esta neutralidad de pensamiento, esta indiferencia a lo que Dios piensa, es de alguna forma una distorsión de quién es Dios. Porque si yo creo que Dios es irrelevante en mi vida, si yo creo que Dios es irrelevante en el cosmos, no tiene ningún valor, entonces efectivamente lo que Él piense se vuelve intrascendente. Pero sabemos que Dios no es irrelevante en el cosmos, sabemos que en Él todas las cosas subsisten, sabemos que Él tiene el universo en el hueco de su mano, sabemos que Él abre las estrellas como cortina, las despliega como cortina, sabemos que Él es aquel que le da vida a todo lo que existe, a todo lo que es, inclusive. Entonces, su opinión no se torna irrelevante cuando uno tiene un mínimo de humildad y reconocimiento de quién es Dios. Te escucho, Jorge. No sé si quieres Sí. agregar algo más de eso, porque la pregunta de la semana se hace su aviso. No, dale nomás. Partamos con la pregunta. La pregunta de la semana el día de hoy, a propósito, por cierto, de lo que estamos hablando. ¿Cuándo comienza este problema? Si acabamos de decir que los criterios de Dios son diferentes a los nuestros, entonces la pregunta que surge es, ok, esta muerte, este estado de separación, como Jorge nos explicaba, ¿cuándo ocurre? Jorge, la primera, dispare los fuegos. ¿Desde cuándo el hombre, según Dios, está muerto? ¿Desde el nacimiento? ¿Desde que crecemos? ¿Desde que rechazamos a Dios? ¿Desde que hacemos el primer pecado? ¿Cuándo se configura el estado de muerte en la cual Dios establece el hombre se encuentra? Una buena pregunta y te la voy a responder de la siguiente manera. Porque no sé si explicamos, mira, la base bíblica para decir que el ser humano está muerto, está el ser humano separado de Dios, se encuentra en Génesis, ¿verdad? Génesis 2, 16, 17, cuando Dios le dice al hombre que de todo árbol del huerto podrá comer, pero que del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces mucha gente se pregunta, pero sí, después el hombre comió, pecó, desobedeció, pero ¿por qué después siguió viviendo? Dicen algunos. Entonces ahí es donde entra el sentido de este dictamen divino, cuando él dice que ciertamente morirá. Lo que ocurrió ahí fue que quedó separado de Dios, que es lo que venimos diciendo ahora, ¿verdad? Y quedó, como dice Romanos 3:23, quedó destituido de la gloria de Dios. Si antes estaban juntos, si antes estaban alineados, si iban por un mismo camino, ahora el ser humano se apartó. Ahora el ser humano quedó desvinculado de Dios. Ahora el ser humano quedó separado de Dios y quedó destituido de la gloria de Dios. Una de las muestras más evidentes es que en Adán, allá en Edén, antes de la caída, el ser humano y Dios
estaban juntos, se veían, conversaban. Ahora el ser humano no ve a Dios. Ese es un ejemplo muy obvio que llevamos todos los días, ¿verdad? Nadie puede decir aquí que ha visto a Dios. Por otra parte, la pregunta que tú dices es, ¿cuándo? ¿O nacemos o no nacemos así? Y hay un salmo, el Salmo 58, versículo 3, dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Es exactamente lo que yo te estaba diciendo recién, cuando el ser humano allá en Edén pecó y se apartó de Dios, quedó separado de Dios, quedó destituido de la gloria de Dios. Y el Salmo nos enseña que se apartaron, se separaron de Dios, desde la matriz. Cuando habla de la matriz está hablando desde el vientre de su madre. De antes de nacer incluso el ser humano ya viene apartado de Dios. Y se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Imagínate, el ser humano nace y ya viene descarriado hablando mentiras. Eso es lo que la Escritura enseña, esa es la cosmovisión que Dios nos transmite por medio de su palabra. Entonces el ser humano no necesita cometer ni siquiera un pecado, no necesita ni siquiera saber hablar, y ya viene apartado de Dios. Sí, o sea, es tremendamente... Voy a tratar de ponerme un poco en los zapatos, porque claro, para uno que lo he escuchado muchas veces, esto es natural, con la comprensión que la propia Escritura nos ha ido enseñando en tantos años estudiando el Evangelio, uno logra tener tranquilidad absoluta, no inquieta en absoluto lo que escuchamos, porque es tan evidente, es tan consistente la condición de muerte espiritual. O sea, como alguien decía, hay un predicador del siglo pasado que decía, perdón, del siglo pasado, de algunas décadas atrás, para ser más específico, decía que la doctrina de la depravación o de la muerte espiritual es la única doctrina que se puede entender viendo los medios de comunicación o viendo la realidad actual, porque es muy evidente a la luz de los criterios de Dios que el comportamiento, las acciones, los deseos, los anhelos del hombre natural hoy día son contrarios, diferentes, completamente diferentes a los que Dios tiene. Pero eso me pasa a mí, y probablemente alguno de los cristianos que nos estén escuchando dice, sí, ellos tienen razón, es verdad, es obvio, o sea, claro, es indiscutible que el hombre está muerto. Pero pongámonos, voy a tratar de hacer el ejercicio, Jorge, de ponerme en los zapatos de aquellos que están escuchando esto por primera vez, de que no necesariamente han escuchado el Evangelio antes, de que no tienen ni idea lo que y eso es natural, porque alguna vez ninguno de nosotros tuvo idea de qué era el Evangelio, qué es lo que Dios quiere decir, por qué Jesús vino a este mundo, dicen algunos. Y resulta chocante para ese grupo, y insisto, voy a hacer el ejercicio de ponerme en sus zapatos. Y aquí surgen algunas preguntas, y quisiera, Jorge, que voy a plantearlas para poder tratando de ir aclarando, dando un poco guiando un poco el pensamiento de aquellos que están escuchando esto por primera vez. La primera pregunta que a mí me surge al menos, y que yo creo que algunos de estas personas están haciendo, es, ok, a ver, yo tengo que aceptar esto solo porque Dios dice que estoy muerto. ¿Qué elementos objetivos yo puedo tener hoy día para confirmar en mi práctica, en mi diario vivir actual, que estoy muerto? O sea, tú dijiste uno que me parece que es clarísimo, evidente, es decir, la Biblia enseña que Adán estaba en un vínculo, cuando estaba vivo, cuando tenía un vínculo cercano con Dios, tenía una comunión práctica, presente, una comunión cercana, digamos, diaria, cotidiana, si queremos. Que traspasaba no solo su ámbito interno, espiritual, su fe, por decirlo de alguna forma, para que la gente lo entienda nada más, sino que además tenía efectos cotidianos. O sea, la Biblia enseña que a Dios venía de tiempo en tiempo, se juntaba con Adán, le voy a poner yo esto, se tomaba su cafecito, conversaban un poco de la realidad del huerto, seguramente consensuaban de la calidad de algunos frutos, de lo rico que era la manzana de ahí de Edén. Estoy especulando, por cierto, estoy creando una figura para que la gente me entienda. Cuando hablo de la manzana de Edén, no estoy hablando del árbol del conocimiento de la ciencia y del bien y del mal, porque la Biblia no dice que era una manzana. Dicho eso, para que la gente no se confunda. Pero hablaba de los plátanos, de los frutos que el huerto tenía. Y había un vínculo cercano. O sea, ya tenemos un elemento que es evidente, que es que antiguamente Dios hablaba personal y cara a cara con el hombre, tenía una relación cercana, y hoy día eso es evidente que no es así.
Hoy día la relación con Dios para la gran mayoría de las personas se sustenta más bien en un ámbito interno, psicológico, emocional, pongamos los términos que sea, pero no son prácticos. Uno no abre sus ojos y se sienta a tomar un café con Dios. Estoy tratando de ser lo más didáctico. ¿Qué otros elementos, Jorge, tú consideras están presentes hoy día? Para que la gente pueda decir, oye, pucha, en realidad yo pensé que esto era mi relación con Dios. Yo pensé que esto era Dios. Y que les permite a ellos confirmar a la luz de la Escritura un poco en forma concreta, práctica, de que lo que la Biblia dice, que el hombre está muerto, de que están separados de Dios, de que no hay una relación con Dios, es algo evidente. Sí, a ver. O sea, primeramente ese ejemplo era el que se me venía a la mente. Y después es cosa de que tú leas un poquito la Escritura y veas aquello que Dios llama bueno y aquello que Dios aborrece, por ejemplo. Y si tú ves, a la luz de la Escritura, a la luz y te voy a hablar, podemos pasar por el Antiguo Testamento, por la ley, por los profetas, y podemos llegar a Jesucristo mismo, y te vas a dar cuenta que Dios sigue aborreciendo las mismas cosas. Y Jesucristo, incluso cuando Él explica algunas cosas, es como que las explica un poco más a profundidad. Entonces, por ejemplo, la ley decía que no podía, que no había que adulterar, ¿verdad? Y Jesucristo viene y aparece y es como que en vez de decir, sí, eso fue en el pasado, no. Él viene y dice, la ley dice, ustedes oyeron que se les enseñó que no había que adulterar, pero yo les enseño, dice él. Es como que él abre esa ley y les dice, mira, este es el real significado. Que todo hombre que codice en su corazón a una mujer, también ese es adúltero. Entonces, todas esas cosas, hermano, todas esas cosas que están ahí escritas, que aparecen en la Biblia, son reflejos. Confrontan al ser humano, están ahí para que el ser humano sea confrontado con su realidad. Por ejemplo, si Dios dice que no hay que mentir, y quizás alguien que nos está escuchando aquí dice, ya, es verdad, yo digo la verdad, no, si yo digo la verdad. Ahora la pregunta es, ¿tú siempre dices la verdad? No siempre, quizás la mayoría de las veces, ok, pero en la semana, ¿cuántos días dicen la verdad? Probablemente de los 7 días, sí, siempre digo una verdad, ok, pero ya, ¿y mientes? Sí, a veces sí miento, porque hay que ser sincero, porque no vamos a venir aquí a Sí. poner un disfraz. La verdad de las cosas es que el ser humano miente, y si el ser humano miente más de un día a la semana o más de una vez al día, entonces el ser humano tiene que tener, por cierto, que él practica la mentira, que él es esclavo de la mentira, que él dice, miente tanto, ¿por qué? Porque lleva la mentira en su ADN. Y eso es uno de los reflejos de que está separado, de que no tiene una relación íntima con Dios, de que Cristo no está en él. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Algo tan sencillo, algo tan básico como decir la verdad o la mentira. Y aquí no estamos hablando de que se dicen más mentiras o más verdades, no. Estamos hablando de que si tú mientes y para ti es normal mentir, y si tú vienes con el discurso ese de que no todo el mundo lo hace, entonces eso quiere decir, nos da aún más la razón a los cristianos, lo que está diciendo la Escritura. ¿Por qué? Porque si tú practicas la mentira, tú estás separado de Dios. Y si tú me dices que todos lo hacen, sí, obvio, porque la creación, el mundo Separado de Dios. Está separado de Dios. Y el ser humano ha normalizado cosas tan que ya parecen cotidianas. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no miente? Entonces, el engaño, el enojo, el odiar, el guardar rencor, el odiar a alguien. Hay personas, no, yo prefiero estar con los que amo, pero con los que odio, con los que no, eso no los quiero ni ver. Y el rencor y llevar esas cosas acá. ¿No dijo Jesucristo que bienaventurados los puros de corazón? Entonces, es evidente la muerte espiritual en la cual el ser humano se encuentra. Es sumamente evidente. Imagínate la gente que, no sé, hay que mirar la tele, hay que mirar la gente que está al mando en este país. Y no estoy hablando de un lado político, de un sector político, me refiero a que siempre hubo corrupción y se normalizó.
porque el ser humano está separado de Dios. Es así. Él vive en una práctica permanente de todo aquello que Dios aborrece, que es el pecado. Entonces, ¿qué más prueba necesita? Evidentemente se va a querer el ser humano mientras oye esto, se va a molestar, nos va a encontrar que estamos hablando locuras y se va a intentar él mismo justificar, quizás comparándose con otro ser humano, a decir, sí, quizás yo miento, pero no tanto como ese. Pero el tema no es ese. Lo que estamos hablando acá es que el ser humano nace separado de Dios. Sí, mira, yo uso una frase o hay una idea en realidad que es recurrente en mi cabeza siempre cuando me toca enseñar o compartir con personas que no son cristianas. Porque el argumento intelectual que hoy día pesa y que muchos lo usan, que por lo demás es una papa ruchada, no sé si conoce el concepto, que es algo que no tiene ningún fundamento. Mucha gente desacredita la Biblia y dice, oye, pero la Biblia la escribieron hombres, la Biblia no tiene, ha pasado por el paso de la historia, ha sido tergiversada, ¿qué fidelidad tenemos respecto a eso? Y yo, en realidad, que también es una forma de evitar o evadir ese debate, porque lo encuentro infructuoso y además denota un nivel de ignorancia impresionante, porque hoy día no existe ningún libro que tenga más fundamento, más historia, más respaldo científico, filológico, digamos, que la escritura, que la Biblia misma. Pero como creo que es un argumento o un debate infructuoso, mi respuesta a eso siempre es esta, es decir, ok, ya, supongamos que la Biblia no es real, les digo yo. Supongamos que lo que la Biblia dice es conjeturas, todo lo que ustedes dicen que es. Ahora, niéguenme que lo que allí se denuncia no es una realidad práctica hoy día en cada uno de ustedes. Ok, ya, supongamos que la Biblia no fue escrita no es inspirada, no proviene de la propia mano inspiradora de Dios en las manos humanas que le dieron forma. Pero niéguenme acaso que el hombre no es un mentiroso desde que nace. Niéguenme acaso que el hombre no es un fornicario desde que nace. Niéguenme acaso que el hombre no es un arrogante. Niéguenme acaso que el hombre no es un orgulloso. Niéguenme acaso que el hombre muere, porque la muerte física es consecuencia de un estado espiritual. O sea, podemos negar en la contumacia y rebeldía del hombre, podemos negar lo evidente, la validez espiritual y sobrenatural de la escritura, pero es imposible negar la veracidad de sus dichos. Es imposible negar que lo que la Biblia describe es una realidad. Y por eso, para mí al menos, el Evangelio lo predica cada alma humana. Cada alma humana es un testimonio caminante de que lo que el Evangelio plantea es real. Yo quería agregar, a propósito de lo que tú dices, algunas otras evidencias prácticas de este estado de muerte. Primero, hay una cuestión que está absolutamente arraigada en el ser humano, que es la necesidad de justificar sus acciones. Si yo me reúno con alguien y le reprocho algo, la primera reacción instintiva de esa alma, cualquiera sea, es buscar un elemento interno que justifique o atenúe su responsabilidad frente a una acción. Oye, para los que estamos casados esto es muy natural. Oye, pero es que tú hiciste esto. Sí, yo hice eso, pero tú hiciste esto. Yo no hubiese hecho eso si tú no hubieses hecho esto. Y eso viene desde el momento en que el hombre cae. La primera reacción de Adán después que cae, le dice, Dios, la mujer que tú me diste. La mujer dice, la serpiente me engañó. Ha estado arraigado ese instinto justificante para lo que busca es tomar la responsabilidad. ¿Cuál es el estándar de Dios? Lo vemos en el caso del rey David. El rey David pecó en una envergadura gigantesca, no lo vamos a analizar en detalle ahora, pero hay varios pecados recurrentes en él. Pero cuando es confrontado por el profeta, inmediatamente él dice, Señor, yo soy el culpable, yo fallé, no castigues al pueblo, castígame a mí. Y por eso la Biblia dice que Dios dice respecto a David que ese hombre es conforme al corazón de Dios. Porque el instinto piadoso, la actitud correcta del corazón es absorber la responsabilidad propia y buscar socorro en aquel que puede librarnos de la condición. Oye, tenemos varios comentarios, yo los dejé pasar. Tengo un par de ahí voy a terminar la idea. El segundo punto, y después leemos los comentarios. El segundo punto... el segundo punto de que evidencia el estado espiritual es, por ejemplo, el miedo. El miedo no es un elemento intrínseco de la creación divina. El miedo entra al hombre cuando el hombre muere. Acuérdense, cuando Adán peca, dice, me escondí porque tuve miedo. Inmediatamente, el miedo, el elemento que está absolutamente arraigado en el corazón. Ninguna alma humana puede decir que no tiene miedo.
Por eso Romanos 8:15 habla respecto a los redimidos y dice, no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción con el cual clamamos, Abba Padre. Y nadie puede negar que el miedo está absolutamente arraigado al ser humano. Y el último argumento, que yo creo que es el más irrefutable de todo, es que para aquellos que somos padres, ningún padre ningún padre decente se sienta con su hijo y le dice, hijo, así se es orgulloso, así se miente. Hijo, yo te voy a enseñar a mentir. Hijo, así es como tú tienes que pelear tus juguetes para que nadie te los quite. Así es como tú tienes que enojarte cuando alguien te quita las cosas. Nadie hace eso. Pero sin embargo, los niños desde la pequeña infancia, desde que comienzan a desarrollar sus sentidos cognitivos, desde ese momento en adelante, los niños comienzan a actuar en base a criterios y a principios que son contrarios a Dios. El niño es arrogante, el niño es orgulloso, el niño es peleador, el niño ejerce la violencia. No hay niño que no ejerza la violencia. El niño ejerce de forma absolutamente natural. Y eso viene arraigado, lo voy a decir así para que la gente entienda, es como que en la genética humana viene ese elemento presente que demuestra que lo que el Evangelio dice, que es que desde la matriz, desde la simiente, desde el origen del hombre, desde el nacimiento mismo, el hombre viene apartado y separado de Dios, que es lo que Dios considera, a lo que Dios le llama muerte. Oye, Jorge, tenemos algunos comentarios. Silvia Echeverría dice, podrían poner una música más espiritual. No sé qué sería una música más espiritual. Silvia, danos algún consejo de alguna música libre de licencia, porque yo no sé si sabes que los algoritmos tecnológicos de redes sociales detectan cualquier música que tenga licencia. Así que no puedo ponerlo. Claudita Villagrán dice, buenos días, ¿cuál es el tema? Saludos y bendiciones desde Valdivia. Saludos, Claudia. Estamos hablando del estado de muerte espiritual. Estamos hablando respecto a que el hombre está muerto, separado de Dios, que es lo que la Biblia nos enseña, y qué elementos nos permiten poder comprender prácticamente esta verdad espiritual. Claudio dice, obvio, somos pecadores desde Adán y Eva. Exacto. Ahora, es interesante, mira, hagamos un contrapunto, Jorge, acá. La mayoría de la gente, yo no sé si es el caso de Claudita en particular, pero mucha gente piensa que el hombre es pecador porque peca. O sea, el hombre practica el pecado y por lo tanto eso lo constituye en un ser pecador. Eso quiere decir, y podemos inferir, que si alguien no peca, no es pecador. ¿De acuerdo? Ahora, a la luz de la Escritura, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña de que el hombre es un árbol torcido que da un fruto pecaminoso. O sea, el hombre peca porque es pecador. Lo acabamos de explicar. El niño, nadie le enseñó a pecar. Nadie le enseñó a hacer lo malo. Un poco la cultura filosófica de Rousseau, de que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe, aquí es absolutamente contrario al Evangelio. El hombre es malo, desde su formación y por consecuencia sus acciones son malignas. Y por esa razón Dios concedió, y esto podemos hablarlo en otro capítulo, pero concedió toda una infraestructura relacionada con la autoridad, con el poder, con el gobierno, con las leyes, para justamente coartar, cooptar, limitar el actuar del hombre, que es malo, y que su naturaleza misma es contrario a lo bueno, y es autodestructivo. Tenemos una editorial en Metanoia TV, búsquenlo en YouTube, respecto justamente a cómo la autoridad ha sido debilitada y cómo Dios creó la autoridad como un mecanismo para controlar al alma pecadora, al alma muerta, al alma que está separada de Dios. Oye, sigamos leyendo comentarios. Nos perdona cuando nos arrepentimos de corazón. Mira, aquí Jorge Osorio, que no lo conozco. Saludos, Jorgito, un fan. Dice, ¿quién es este chanta que está hablando de evidencia científica respecto a la Biblia? Jaja, se nota su labia bífida. La verdad es que argumentativamente no dice nada, digamos. Más allá de descrédito, yo los pongo porque en realidad creo que es interesante generar el debate. Jorge, mándame un link, conversemos mañana mismo en directo respecto a la argumentación y al valor histórico y a las garantías científicas que tiene la Biblia como un libro extraordinario, al menos. La sobrenaturalidad de la Biblia es imposible de demostrar científicamente por razones obvias, es sobrenatural. No encaja en los cánones científicos propios, pero el valor histórico y la coherencia histórica y científica de la Biblia como el libro más extraordinario que existe y que ha existido en la historia humana es indiscutible. Es incuestionable. No existe ningún otro libro que tenga las particularidades que ese libro tiene. Así que, Jorgito, cuando quiera, ahí están mis redes sociales, Hernández Chile, con todo gusto.
Mira, Jorge dice igual, el miedo es instintivo en cualquier especie, tus argumentos son muy refutables, hablas con cancelación al decir que es irrefutable. Jorge, nadie ha discutido eso. El miedo está arraigado en todo aquello que está muerto. Ojo, la creación fue separada, sujeta a esclavitud por causa del Señor de la creación, que es el hombre, por causa de que ese hombre también fue separado. Así que lo que tú estás diciendo es esencialmente lo mismo que decimos. ¿Por qué está arraigado esto? Esa es la pregunta, no que lo tenga o no. Oye, démosle gracias a mi tocayo Jorge porque te desbloquea una bienaventuranza, hermano. ¿Ah? Te desbloquea, dice la Escritura, que bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Hermano, es así. Cuando se predica el Evangelio, cuando se anuncia el Evangelio, la verdad bíblica, conforme a lo que está escrito, con fidelidad, siempre los hombres que no conocen a Jesucristo se van a levantar a cuestionar, a tratar de desacreditar la verdad del Evangelio y ni siquiera saben, ellos ni siquiera saben lo que están haciendo, pero en este momento son títeres de las tinieblas para venir a refutar la palabra de Dios, la palabra eterna de Dios, que no cambie, que no transe. Así es que, bienaventuranza desbloqueada, hermano. Nos alegramos, de verdad yo me alegro. Sí, es parte de esto, es parte de este juego. Oye, tenemos más preguntas, dice Katy Loren, saludos hermanos, perdón, Claudio Villagrán también dice, el pecado siempre está y estará, pero la decisión es de uno de tomar o no el pecado. Cada uno tiene libre albedrío como cristianos, somos conscientes de lo bueno y de lo malo, pero de cada uno depende de las consecuencias, ya sean buenas o malas. Jorge, te lo dejo a ti. Sí, mira, me parece que aquí tocó un tema que doctrinalmente nosotros tenemos diferencia con muchos sectores de la iglesia. A ver. O sea, la Biblia es bastante clara al respecto porque ella usa un concepto que de hecho sí, Claro, el libre albedrío no aparece en la Escritura. Eso es lo primero. ¿Ya? La Escritura dice que el ser humano o es que es esclavo del pecado, que es esclavo de la carne también dice. Que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y después dice que o estamos en Cristo, donde no hay ninguna condenación, donde somos libres, donde ya el pecado nos enseñaría más de nosotros porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque entendemos que habemos muerto con Jesucristo, hemos muerto con Jesucristo en la cruz. Romanos 6:6 nos dice que, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, un cristiano que ha nacido de nuevo, que ha pasado por la cruz juntamente con Cristo por medio de la fe, él, esa naturaleza pecaminosa que antes le obligaba a pecar, le obligaba a vivir en la práctica permanente y constante del pecado, ha sido crucificada. La naturaleza pecaminosa fue clavada ahí. ¿Para qué? Para que no sirvamos más al pecado y que ahora sirvamos y vivamos para Dios. Entonces cuando la gente dice, sí, pecamos todos los días, vivimos pecando, aun cuando no queremos pecar, entonces eso es delicado y es peligroso porque puede ser que esa persona no haya nacido de nuevo. ¿Ya? O sea, puede ser que no haya nacido de nuevo, porque la persona que nació de nuevo, que la naturaleza pecaminosa que le obligaba a vivir en la práctica del pecado, si esa persona ya fue crucificado, ya murió, al viejo hombre murió y ahora nació en Cristo, ahora la inclinación de su corazón no va a ser de continuo el mal. La inclinación de su corazón va a ser ir en pos de Jesucristo, va a ser exponerse al Evangelio. No digo con eso que no va a pecar, o que no se va a equivocar, o que no va a errar. Lo que estoy diciendo es que ya no va a vivir en la práctica del pecado. Porque sabemos que el que practica el pecado, dice la Escritura, primera de Juan, el que practica el pecado, ese es del diablo, dice la Escritura. Y por contrapartida, en primera de Juan también nos dice que el que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él. Entonces, no sé si queda claro, yo sé que es un tema bien difícil, es un tema bien profundo, que a mí personalmente me encanta, realmente me encanta. Pero si es que tú naciste de Dios, tú ya no practicas el pecado. Puede ser que sí hayas pecado, puede ser que sí pecas de tanto en tanto, de repente nos equivocamos,
caemos, fallamos, erramos, sí, puede pasar, pero ya no vivimos en la práctica del pecado y no es que andemos pecando a ciegas, ¿ya? Porque nacimos de nuevo, porque ya fuimos crucificados. O sea, a ver, estoy completamente de acuerdo, pero quizás lo que era Claudia, no recuerdo si era Claudita o alguien más, pero lo que Claudita se refiere, y quizás la forma más sencilla de explicar esto es que ¿qué se entiende por libre albedrío? A ver, estamos de acuerdo. La expresión libre albedrío no existe en ninguna parte de la Escritura. No hay ningún texto bíblico que diga, más vosotros, estoy inventando, tenéis libre albedrío y elegir lo bueno o lo malo. No existe tal cosa. Y de hecho, si nosotros vamos vamos al concepto mismo de libre albedrío, en realidad, mira, déjame ver si puedo hacer esto. No sé si se alcanza un segundo. Mira, esto es más o menos lo que la gente entiende como libre albedrío. O sea, claro. esta es más o menos la idea, y yo creo que quizás esto da para un capítulo aparte, pero esta es más o menos la idea, no le vamos a hacer publicidad a nadie aquí, pero ahí está. La idea más o menos del libre albedrío. O sea, yo estoy en un punto y tengo, como Claudia dice, la posibilidad de hacer lo bueno o hacer lo malo. ¿Ok? Ahora, esto es una doctrina filosófica. Esto no es algo que surge ahora, no es que se nos ocurrió ahora, es algo que ha estado arraigado prácticamente desde el principio del cristianismo y del principio inclusive de la historia humana. Es más o menos, y tiene algunas variantes con algunas filosofías orientales, inclusive que plantean más o menos esta idea. Ahora, en este punto, el hombre, de aquí viene esta figura que lo vemos en los monos animados del ángel bueno y del ángel malo, que yo puedo hacer lo bueno, puedo hacer lo malo, etcétera. Pero este concepto lo que nos enseña es que el hombre está en una posición neutral. El hombre está en un estado y está en él, por un lado está en una posición neutral y además están en él las capacidades de distinguir entre lo que es bueno y malo. Esa idea es completamente contraria al evangelio cristiano. Es completamente contrario a la verdad bíblica. Es completamente contrario a lo que Jesucristo nos enseña. Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. O sea, el hombre está en un estado de perdición. No está en primera refutación, por decirlo de alguna forma. No, el hombre no está en un estado neutro, no está en un punto medio. El hombre, además, no sabe hacer lo bueno. La Biblia enseña que el hombre no puede hacer lo bueno. Aunque quisiera, inclusive, el hombre no está, mientras no se reconcilie con Dios en la cruz del Calvario, no puede hacer lo bueno. Porque el árbol malo da mal fruto, el árbol bueno, el que está en Cristo, da buen fruto. Entonces, esta lógica binaria, por decirlo de alguna forma, de que el hombre tiene dos caminos para elegir, que es el concepto esencial del libre albedrío, no es real. ¿Y por qué lo decimos? Porque quizás dedicamos tiempo ahora, aunque el tiempo ya nos está pillando, en aclarar esto, porque sabemos que es una idea completamente arraigada en el mundo moderno, el mundo cristiano moderno, en el mundo religioso también. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto impone al hombre, le pone al hombre que no es cristiano, al que no es redimido, como tú bien describías, en un estado absolutamente engañoso. Porque le dices al hombre, le dices al cerdo, usando una metáfora de animales, que se comporte como oveja, cuando en realidad su instinto es completamente contrario a eso. Y eso crea lo que se llama la religión, que no es más que una vida y una práctica hipócrita en donde tú actúas de determinada forma para que te vean de cierta forma, a partir de estándares externos impuestos que controlan tus acciones, pero en realidad tu corazón interno nunca es transformado. Eso es, y esa es la diferencia entre la religión y el cristianismo, entre el evangelio de Jesucristo y el discurso religioso. Pero bueno, sigamos con los comentarios porque nos pilla. Sergio dice, buen día, he conversado con muchas personas y defienden con teorías psicológicas y sociológicas que los niños son buenos y el mundo los va corrompiendo. El rey David decía, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tal cual, Sergio, lo dijimos al principio, si esa hipótesis psicológica fuese real, alguien explíqueme por qué los niños mienten desde el nacimiento sin que nadie les enseñe. Mónica dice, está de acuerdo con nosotros, dice, exacto, no aparece el libre albedrío, ni el término, ni el concepto que acabamos de decir. Claudita dice, se defiende, creo que no me entendió, perdón si no fue así, Claudita, contáctanos, con todo gusto, podemos inclusive sumarte a alguna transmisión y podemos conversar, seguir conversando respecto a esto. A ver, aquí agrega algo más. Dice Salmo, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseña el camino que ha de escoger. A esto me refiero, creo que no me entendieron, dice. Bueno, o sea, claramente el redimido
El redimido está llamado a hacer lo bueno siempre. Y el redimido, aquel que ha sido librado de su condición, hace lo bueno porque la ley de Dios ha sido puesta dentro de sus corazones. Es un proceso de transformación. Mira, nos está diciendo que nos va a contactar y me parece que sería bueno porque este tema que estamos hablando realmente no es para explicarlo sino más. Sí, es un programa completo, si es que no más. Oye, alerta nuevamente. El video de la semana. El video de la semana. Oye, estamos contra el tiempo. Así que vamos a hacer la cortita. El video de la semana el día de hoy es este. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Algo está pasando. A ver, estamos resolviendo un problema técnico aquí. El video de la semana viene en camino. ¿Aparece o no aparece? No quiere aparecer, no quiere aparecer. Vamos a resolverlo. A ver ahora. ¿Tú lo ves o no? No. Algo está pasando. A ver, vamos a... Acá lo tengo. Espérate, vamos a mostrarlo de otra forma. Aquí viene el video de la semana. Estamos trabajando en vivo y en directo. Esto es el Café de la Gracia. Hoy aprovechamos mientras resolvemos este problema. Agradecer, por cierto, a todos aquellos que nos permiten poder sacar a Fundación Metanoia. No alcanzamos a mostrar su publicidad, pero la decimos al aire. A ver, ahí viene. En las pasadas se nos enseñaban a no recibir regalos de extraños, golosinas o cosas así, ya que existía el riesgo de que pudieran ser secuestradores o gente que quisiera hacernos algún tipo de mal. El caso es que ahora esas golosinas son de varios colores, se las ofrecen a los niños en la televisión, dibujos animados, en las películas, en internet, en redes sociales e incluso en las propias escuelas. El caso es que esas golosinas son solamente la carnada para poder atrapar la presa, y la presa son los niños. Ahora, esas golosinas de los extraños parecen no ser tan ofensivas, ya que hablan de inclusión, de igualdad, de derechos, que parecen ser buenos valores para los niños. Pero lo cierto es que detrás de esas coloridas golosinas se esconde una ideología que es realmente nociva para la vida de los pequeños. Ideología que no solamente viene a destruir la mente de los niños, sino aún sus propios cuerpos. Totalmente anticientífica, este conjunto de ideas está basado en argumentos netamente subjetivos acerca de la identidad y la sexualidad humana, haciendo una fragmentación de esta en 5 principales áreas: sexo biológico, género, identidad de género, expresión de género y orientación sexual. Lo cierto es que la verdad es sencilla, solamente hay 2 sexos, masculino y femenino, nada más. Y cada uno de estos es una unidad entre la realidad biológica y mental, que se corresponden de manera sana y síncrona, de tal manera que permiten relaciones sociales sanas y fructíferas, dando por resultado la multiplicación de la especie humana. Esta es una verdad que hoy en día es catalogada como discurso de odio, porque la mentira aborrece la verdad. Cuidemos a nuestros niños y jóvenes de esta nefasta y depravada ideología, que solamente viene a corromper sus mentes, mutilar sus cuerpos y adoctrinarlos para sus degenerados planes. Chuta. Comentarios, tú primero. Abre los fuegos. Sí, de aquí en más me funan. Entonces parto yo si quería. Hernán de Chile, yo... No, ya está, estamos aquí. Mira, primeramente... Acuérdate la bienaventuranza. Sí, totalmente. Mira, lo que nosotros hacemos cuando nosotros predicamos el Evangelio y anunciamos el Evangelio, nosotros no estamos inventando cosas, nosotros estamos siendo fieles a un mensaje que ya está creado, que ya fue entregado. Y si nosotros, al ser fieles a este mensaje, nos vamos a pillar con cosas como esta. Por ejemplo, el video que acabamos de ver te muestra una aparente diversidad, una aparente respuesta a preguntas, pero si tú eres fiel a lo que has recibido, lo que dice la Escritura señala que Dios creó varón y hembra. Así y nada más. Segundo, cuando se le quiere enseñar una doctrina tan confusa que ni aún algunos adultos comprenden,
algunos ni siquiera ellos que lo enseñan saben explicarlo bien, porque realmente es demasiado subjetivo, está basado demasiado en lo que se siente, en la percepción de cada uno. Finalmente son opiniones. Pero cuando se le quiere transmitir eso a un niño, realmente es algo detestable. Aquí yo me hago responsable, yo estoy diciendo, es algo que es detestable, que la Escritura condena, de hecho. La Escritura condena. Hay de aquellos que llaman a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, porque es una distorsión similar a lo que ocurrió incluso en Sodoma y Gomorra. Es terrible lo que están haciendo. La mente de un niño es una hoja en blanco. Entonces cualquier cosa que tú le enseñas al niño la va a absorber como una esponja y le va a quedar ahí para siempre. Si al niño tú le enseñas que de muy niño le enseñas que tiene que lavarse los dientes toda la noche antes de irse a dormir, ese niño puede llegar a tener 80 años y lo va a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque lo que se te enseña cuando tú eres niño lo llevas para toda tu vida. Entonces, si al niño se le va a confundir de esta manera, me parece a mí que es detestable, realmente es de una mente aborrecible. ¿Cómo le vas a enseñar estas cosas a un niño? De última, si tú quieres vivirlo, vívelo tú. Si tú quieres hablarlo, háblalo con adultos, pero enseñarle a niños y la forma en la que les enseñan, la forma en que llega a ser, está al borde, en algunos casos, está al borde de la pedofilia. Hay videos que están dando vuelta, que son de conocimiento público, donde aparecen tipos transformistas, donde aparecen tipos desnudos, donde les enseñan, les llaman a los niños a tocarle las partes del cuerpo. Entonces eso es una distorsión terrible, es asqueroso. Y va en contra del Evangelio de Jesucristo y va en contra de lo que está escrito. Y ellos necesitan con urgencia arrepentirse. De verdad necesitan arrepentirse, porque lo que están haciendo es terrible. Ya, yo voy a separar mi argumento, como tenemos poco tiempo, en dos criterios. Voy a hacer un corte para poder ser lo más estructurado posible. Primero voy a separar, a partir del video, de lo que es el fondo del asunto, que tiene que ver con este esfuerzo sistemático de doctrinas ligadas particularmente al sector político de la izquierda o la ultraizquierda en los últimos 40 o 50 años, que lo que buscan es literalmente destruir ideológicamente y deconstruir ideológicamente la cosmovisión judeo-cristiana. Las visiones, que por cierto, esta cosmovisión no tiene que ver con religión exclusivamente, estoy hablando de una cuestión puramente cultural, o principalmente cultural más bien, que ha definido nuestras sociedades los últimos, no sé, 500, 600 años por lo menos, y que además ha generado un estado y una calidad de vida para los habitantes de nuestras sociedades modernas como nunca antes en la historia humana. Solo para muestra, hace 60, 70 años atrás, el ser humano vivía hasta los 55 años y hoy día vivimos hasta los 80 años de vida aproximadamente. Esa mejora en la calidad de vida, en el acceso a bienes y servicios, son consecuencia de una forma de pensamiento que provienen y tienen su fundamento en la Biblia. A pesar, mucha gente no tiene idea, pero principios como autoridad, como sujeción, como trabajo, como esfuerzo, tienen como origen las ideas cristianas. Y las ideologías, particularmente, y para enfocarnos en la ideología de género específicamente, lo que busca es un esfuerzo para deconstruir y para destruir elementos fundamentales de la configuración de nuestra sociedad, como es el género, como es la asociación y la relación indivisible entre la biología, la ciencia y la cultura. O sea, yo soy un hombre, primero porque estoy definido biológicamente, y a partir de eso exige de mí y demanda de mí un comportamiento como tal. Ahora, esto es una cuestión, primeramente es una cuestión divina, o sea, es una cuestión de obediencia a Dios, porque Dios puso al hombre en determinadas posiciones, en determinados roles, a cumplir determinadas funciones, y lo capacitó para cumplir esa tarea. Nosotros los hombres tenemos elementos que no tienen las mujeres. Nosotros los hombres tenemos una configuración fisiológica, biológica, muscular, ósea, que nos capacita para cumplir determinadas tareas que las mujeres no tienen. Por lo tanto, existe una correlación entre mi comportamiento, mi conducta y cómo yo fui hecho, fui creado. Yo no elegí ser hombre.
Ninguno de nosotros se nos preguntó lo que queríamos ser. Simplemente en un designio soberano divino fuimos hechos de determinada forma. Antes incluso ni siquiera nuestros padres eligieron eso. Y obviamente eso genera una correlación entre, insisto, lo objetivo, lo científico, lo biológico y mi desarrollo cultural. Lo que la izquierda, particularmente las nuevas izquierdas, han hecho es justamente deconstruir y tratar de romper, fracturar esa relación con argumentos que obviamente son absurdos, ridículos, que no merecen ningún análisis científico, no pasan ningún análisis científico, ni siquiera lógico. Ahora, eso estoy absolutamente haciendo un análisis desde lo cultural y desde lo ideológico, y lo digo al paso, como tú bien dijiste, en realidad es una manifestación más del estado de muerte espiritual. Aquellos que defienden, mira, yo lo digo así, las ideologías culturales de izquierda, no estoy hablando de una cuestión política, estoy hablando de ideología, no de partidismo, para mí son voceras del infierno. Y alguien me dice, oye, pero qué fuerte esa frase. Mira, no tenemos el tiempo ahora, pero lo que defienden es justamente lo contrario a lo que Dios dice. Lo que defienden es aquello que se opone a lo que Dios ha dicho. O sea, es así de sencillo. Entonces podemos hablarlo con toda calma en otro contexto, pero porque no viene al caso. Ahora, por un lado, desde lo ideológico, ya creo que se ha establecido el punto. Lo segundo es las formas. Y aquí yo creo que en las sociedades actuales hemos caído y hemos sido presa un poco que hemos actuado con mucha ingenuidad y con mucha debilidad inclusive, particularmente los cristianos en esto, porque hemos permitido el avance de estas prácticas, le hemos permitido el acceso a nuestros niños, le hemos entregado los medios de comunicación, hemos actuado con una debilidad ideológica y una debilidad cultural muy grande, entregándole espacios que nunca debimos entregar. Y hoy día nos vemos enfrentados a un debate que en la práctica tenemos que hacerlo retroceder, porque ya han logrado entrar, imponer sus agendas en los colegios y en muchos aspectos, torciendo literalmente la mente de los niños, con la complicidad de un sistema que también nos ha generado y ha hecho que las relaciones familiares se vean muy debilitadas y por lo tanto los niños quedan mucho más expuestos. Entonces, creo que nosotros tenemos que asumir una posición, los cristianos debemos asumir una posición y levantar las banderas para poder hacer una defensa absoluta de lo que de las posiciones cristianas, no solo por una cuestión de fe, no solo por una cuestión de obediencia a Dios, sino para proteger el desarrollo de las sociedades y de los éxitos que la sociedad y la cosmovisión judeo-cristiana nos ha entregado. Obviamente los cristianos tenemos que predicar el evangelio, pero inclusive en aquellos que no se conviertan, los principios y los valores cristianos traen beneficio a las comunidades. Oye, eso es, Jorge, no tenemos más tiempo. Mira, aquí tenemos algunas críticas, las vamos a conversar con calma en otro momento. ¿Qué onda? Dice la voz de Pucón. Bueno, Soledad, esto es un programa patrocinado, tal como dice ahí encimita. Fundación Metanoia cierra convenios literalmente comerciales con distintos medios de comunicación para sacar el contenido, por lo tanto, los medios de comunicación no tienen absolutamente nada que ver con aquello que nosotros estamos haciendo, solo entregan sus audiencias. Dice, muy triste, dice Claudita, lo que está pasando. Esto es un tema mundial, así es. Como ya dije, tenemos que tomar las banderas. Carolina Cárdenas dice, la izquierda quiere destruir la infancia. Yo creo que es mucho más profundo que eso. Lo que la ideología de izquierda quieren hacer es tratar de reconstruir la sociedad y obviamente alterar la infancia hoy es cambiar la sociedad de 40 años más. Por fin dice alguien que entiende la ideología, nunca me ha gustado y no me gustará. Claudia, saludos, muchas gracias. Agradecemos también a la gente de Vivos por Gracia, una iglesia cristiana en la región metropolitana que elaboran estos contenidos. Jorge, me queda un minuto, perdón que monopolice, pero quiero presentar un libro, vamos a agregar esta sección aquí. Oye, este es un libro para mí al menos gravitante. John Piper es un autor que yo personalmente respeto mucho. Este es un libro que me parecía a mí yo creo un libro extraordinariamente edificante, como todos los libros, con matices. Dice, realmente tú no conoces a nadie hasta que sabes lo que realmente le hace feliz. Nuestro placer es la medida de nuestro carácter. Lo mismo pasa con Dios. Solo podemos conocer la grandeza de su gloria si conocemos lo que le da júbilo. Por tanto, debemos entender los deleites de Dios. Ese es el argumento de este libro.
Es un libro que nos enseña un poco aquello que a Dios le satisface y por qué, por consecuencia, por qué suceden todas las cosas. Mira, Claudita nos deja una pregunta y con eso cerramos. Dice, chicos, ¿hacen esto en vivo? Así es, son 22 de junio, 10:31 de la mañana, todos los jueves a las 9:30 a través de Metanoia TV. Síguenos, buscan Facebook MTNA TV y así nos sigue y te llega una alerta, o debiese llegarte una alerta cuando partimos la transmisión, pero todos los jueves a las 9:30 o a través de los medios asociados, a través de con los cuales tenemos convenio, ATV Valdivia para la región de los ríos, en La Voz de Pucón, en la zona lacustre, Pucón y sus alrededores. Jorge, 10 segundos más bien, para despedirse de la audiencia porque estamos con el tiempo ya. Sí, un abrazo a todos, gracias por los que estuvieron compartiendo, se agradece también los que estuvieron criticando. Todo aquí es bienvenido, nosotros damos muchas gracias al Señor que nos permite dedicar su evangelio, que es primeramente lo más importante. Y un abrazo, Esteban, gusto compartir contigo este espacio. Chau, chau. Gracias, Jorge. Muchas gracias a todos ustedes también por acompañarnos en este nuevo capítulo de Café de la Gracia, donde hablamos de las doctrinas de Jesús a través de las distintas plataformas. Agradecemos a Fundación Metanoia, Metanoia TV, a TV Valdivia, La Voz de Pucón y a todos aquellos que nos permiten poder transmitir y llegar con este contenido a ustedes. Y por cierto, a nuestro Señor Jesucristo, quien en su gracia nos ha concedido y dado todos los medios necesarios para hacer esta transmisión. Que estén muy bien, que Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana. Que estén bien. Chao, chao.